Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy, gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos da nuestro Padre Celestial. Este día tan precioso, tan maravilloso, tan especial que Dios nos da, queridos hermanos. Qué rico nos da nuestro Padre Celestial poder traer a nuestro Señor una palabra de bendición, una palabra, queridos hermanos, que nos proyecte siempre hacia una limpia conciencia, hacia una entrega total hacia nuestro Padre Celestial. Vivimos tiempos tan maravillosos, tan maravillosos cuando uno, queridos hermanos, se sumerge en los propósitos divinos, se sumerge dentro de la vida de Cristo. Se sumerge uno dentro realmente, queridos hermanos, porque si algo que tenemos que procurar en este tiempo, queridos hermanos, es realmente echar afuera todo lo que a Dios no le agrada. Es importante entender que la santidad tiene mucho que ver, queridos hermanos, con los propósitos de nuestro Dios. Entender realmente los propósitos de nuestro Padre Celestial. Es importante entender que nuestra vida, queridos hermanos, delante de Dios es cada día ir de gloria en gloria, de nivel en poder. Porque hoy la vida del creyente, queridos hermanos, está en una vida... Hay mucho engaño, demasiado engaño, diría yo. Porque en veces, queridos hermanos, no se ha entendido, creo, realmente cuál es el propósito del Evangelio. Es importante entender, hermanos, que este Evangelio tiene como propósito en el mundo espiritual, queridos hermanos, realmente hacer que la presencia de Dios, queridos hermanos, realmente regrese a nuestra vida. Usted sabe que hubo un tiempo donde David, hermanos, quiso traer el arca hacia su casa, pero que usted sabe que lo que vio la consecuencia con la vida de Sua, porque había mucho menosprecio, hermano, mucha desobediencia. Es importante entender que Dios no necesita ayuda. No necesita ayuda, hermano. Para mover su presencia, no necesita ayuda. Sua significa, queridos hermanos, fuerza propia, voluntad propia. Sua significa, queridos hermanos, un creyente que quiere mover las cosas de Dios a su manera, a su fuerza. Pero en este camino no es así. En este camino, queridos hermanos, se mueve la presencia de Dios, se mueve realmente por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Por eso dice su preciosa palabra, queridos hermanos, que en este camino es lo que Dios está haciendo, que realmente, queridos hermanos, es hacer que realmente la presencia de Dios regrese a nuestra vida, regrese a nuestro corazón, que la presencia de Dios, hermano, por situaciones cualquiera que sean, regrese a nuestro corazón, regrese a nuestra casa. Y veces que dirá la gente que es imposible.
No, hermano, no es imposible. No es imposible. Nuestro Dios realmente, queridos hermanos, realmente quiere que el hombre se llene de su presencia. Que realmente que Dios, queridos hermanos, realmente se llene de su presencia. Qué rico, ¿verdad?, es entender que necesitamos a Dios. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Qué rico es entender, queridos hermanos, que el propósito de nuestro Dios realmente es llenarnos, cambiarnos. Es importante entender, queridos hermanos, que en este camino el propósito de nuestro Dios realmente es sumergirnos en esa entrega, en esa vida. Importante entender, queridos hermanos, que cómo es que realmente se mueve la presencia de Dios. Realmente es entender cómo es que Dios, queridos hermanos, realmente lucha por nosotros, está con nosotros. Y que en este caminar, queridos hermanos, cuánto es importante traer a nuestra vida, queridos hermanos, su presencia. Que nosotros tenemos que entender algo, que este camino, queridos hermanos, es establecer las bases. Lo que Dios quiere es regresar, hermano, dentro de su pueblo es realmente la santidad. Lo que un día se perdió. Y que la gente, cuando reconozca, queridos hermanos, la importancia de estar bien delante de Él, podrá entonces darle a Dios, queridos hermanos, la verdadera alabanza, la verdadera adoración, realmente hacer las cosas bien. En este evangelio, queridos hermanos, hay que tratar de profundizarlo. ¿Por qué razón? Porque hay mucha semejanza entre lo falso y lo verdadero. Entre lo falso y lo verdadero. Un evangelio que para muchos es engañoso y para otros es glorioso. David, queridos hermanos, siempre una de las cosas que quiso hacer es traer el arca delante de Dios. Traer la presencia delante de Dios. O sea, traer esa presencia, traerla a su vida. Pero veamos qué pasó, queridos hermanos, qué es lo que realmente pasa en este tiempo y qué es lo que va a pasar en este tiempo. Lo que estamos predicando nosotros, queridos hermanos, es que realmente en las cosas que van a pasar, en las cosas que están sucediendo, estamos predicando, queridos hermanos, hacia un establecimiento del reino de Dios, pero también hasta un establecimiento del reino de las tinieblas, cuando se establezca, queridos hermanos, el gobierno mundial del anticristo. Nosotros tenemos que entender que hay un final, que todo lo que hacemos nosotros tiene un final. Y de ahí empieza, queridos hermanos, verdaderamente toda nuestra relación, todo lo que hayamos hecho, un día lo vamos a poder demostrar que todo este tiempo que hemos estado aprendiendo, queridos hermanos, un día se va a convertir en una realidad. Ahí veremos de qué estamos, a ver si en la persecución estarán juzgando, estarán hablando, estarán, queridos hermanos, atacando, estarán hablando mal de su hermano, a ver si van a estar comiendo y bebiendo, de la calle no salen, queridos hermanos, tirando sus privilegios. La Escritura nos enseña que ese día, cuando llegue, desearán, cuando llegue la persecución, hermano, hay gente que ya no se le va a hacer difícil, porque están acostumbrados a desechar el mundo, que lo que el mundo le ofrezca no le van a hacer caso. Pero hay gente, queridos hermanos, que lamentarán no haber
servido a Dios, no haber estado en su presencia, no haber estado orando delante de nuestro Dios, hermanos. Por eso, en este camino, queridos hermanos, es importante la vida de Cristo. Es importante la vida de Cristo. Por eso dice su bendita y preciosa palabra, hermano, en esta mañana. Primera de Crónicas 15 dice que y les dijo: vosotros sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca de Dios, el arca de Jehová de Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Vean que, hermano, vean lo que el Señor le dice, queridos hermanos, a los levitas. Dice que este hombre, queridos hermanos, dice: santificad a vuestros hermanos y el arca del pacto de Israel al lugar que he preparado. Ay, perdón. Ay, disculpen, hermanos, disculpen. Dice: pues por haber hecho excesivo primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó. Quisieron trasladar el arca del pacto, pero dice que fueron quebrantados. Fueron quebrantados, queridos hermanos. O sea, tuvieron una consecuencia. Ay, perdón. Guay, ¿y esto qué? Ay, perdón. Tuvieron una consecuencia. Creo una consecuencia, queridos hermanos, en la vida, en sus vidas de ellos, porque habían querido mover las cosas sin santidad. Y eso les había traído a ellos una consecuencia. Una consecuencia tremenda, porque dice, hermano, que dice: pues hemos haber hecho así por la primera vez que vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no buscamos según sus ordenanzas. No buscamos según sus ordenanzas. Dice que fueron quebrantados. Fueron quebrantados porque, hermano, ellos no hacían las cosas como lo quisieron hacer, queridos hermanos, en los días de Elías, en los días, queridos hermanos, de Moisés. Querían mover las cosas, querían mover la presencia de Dios, y si no, pues ellos fabricaban un ídolo. Por eso la idolatría se puso, queridos hermanos, a adorar santos. Adorar santos se puso con la finalidad de que Dios no le responde. Que Dios no le responde, queridos hermanos. Y por eso una de las cosas que hizo Elías, bueno, si Baal es Dios, entonces que hable, que responda. Pero entonces ellos sustituyeron a Baal, hermano, o sea, pusieron a Baal, hicieron a Baal con la finalidad de sustituir al verdadero Dios. Y lo hicieron a través de panderos, de cantos, de danza. No vaya a pensar usted, queridos hermanos, que todo donde hay mucho pandero, donde hay mucha música, donde hay mucho, y que dicen que la gloria de Dios, que corrían como trenecitos, que corrían como locos. Realmente, queridos hermanos, es presencia de Dios, porque había profecía, que la gente caía, se vomitaba, se reía. Vaya a pensar usted que eso son. No, por eso realmente es alabanza, eso es realmente lo que Dios les pide. No vaya a pensar eso, porque acá dice, hermano, que una de las cosas que cuando ellos quisieron mover el arca, lo quisieron hacer con ese tipo de acciones. Pero aquí ellos reconocen algo, pues no haberlo hecho así vosotros la primera vez. Entonces, cuando ellos quisieron mover la primera vez, David quiso mover el arca.
Usted sabe que hubo una muerte, hubo algo desastroso la primera vez que lo hicieron. Y una de las cosas que hicieron por primera vez, hermanos, hubo muertes. Hubo muertes. Hermano, hubo muerte, queridos hermanos, porque por querer mover las cosas de Dios, hermano, sin la presencia de Dios. Fíjese. Y eso es interesante, querer mover la presencia de Dios sin ordenanzas. Mira, hermano, Dios no se mueve nada más porque el hombre le canta, porque el hombre le danza, porque el hombre publica memes, que porque el hombre escucha música con alabanza a todo volumen, pensando que eso es ser espiritual. Error. Dice, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas, dice, nos pasó la primera vez, hubo muerte, hubo muchas cosas, dice, porque por cuanto no le habían buscado. Así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Dios. Entonces entendieron, queridos hermanos, la importancia de la santidad. La importancia de la santidad. La importancia de vivir bajo las ordenanzas de Dios, bajo los propósitos divinos. Santidad no se refleja, no significa que no falle, que no equivoque, que no cometas errores. Sino que santidad significa, queridos hermanos, que se haga lo que Dios realmente está demandando. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces la gente responsable tenía que sentir el peso, sentir la carga, sentir la responsabilidad, queridos hermanos, de realmente mantenerse firme. ¿De qué se trata el evangelio, hermano? De una cosa, no se necesita, queridos hermanos, ser miles. Por eso no se deje impresionar que el evangelio, la gente está buscando donde están las multitudes. Ya no están yendo, hermano, por doctrina, porque ni saben qué es doctrina, sino, queridos hermanos, están yendo porque hay multitudes. Porque hay multitudes. Por eso dice asimismo David y los principales levitas que designaron de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen en alta voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán y Josá, que empieza a decir a quiénes son los que designaron. Hasta el versículo 22. Dice, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido de ellos. Empieza a decir otra vez quiénes son los que dice en el versículo 25, dice, y pues David y los ancianos de Israel, los capitanes fueron a traer el arca de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. O sea, antes de que llegara a la casa de Obed-edom, queridos hermanos, ellos sufrieron pérdidas. Vieron la consecuencia tremenda, queridos hermanos, que había sucedido ahí. Algo había sucedido ahí. Las muertes habían sucedido, hermanos, porque ellos lo habían hecho sin los mandamientos de Dios. Y ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto, sacrificaron 7 novillos, 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca. Asimismo los cantores, que Manías era maestro de cantor entre los cantores, y llevaba también todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, sin címbalos y al sonido de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto llegó a la ciudad de David, Mical, hija de, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Fíjese que la palabra remolineando no está en la Biblia. Dice que David danzaba, saltaba y danzaba. No está en la Biblia la palabra remolinear, no dice, ni tampoco dice que David estaba dando vueltas y vueltas.
No lo dice. Y por eso la danza de David, hermano, un día vamos a hablar sobre la danza de David. Vamos a hablar cómo danzaba David. Y nos vamos a encontrar algo interesante, que no es así como lo pintan. No es así como algunos lo han proyectado por siempre. Por eso han convertido algo en desorden. Y dicen que eso era Dios. Por eso dice que, queridos hermanos, que en este camino, queridos hermanos, dice que ellos cuando quisieron llevar el arca lo llevaban de una manera desordenada. No se apegaron a los mandamientos de Dios. Aquí tenemos un problema grande, queridos hermanos, que cuando no se apegaban a la palabra de Dios, eso quiere decir, queridos hermanos, que ellos estaban lejos de la palabra de Dios. Quiero que entendamos algo, pueblo de Dios, hijos de Dios, creyentes, que este evangelio, la presencia de Dios no se mueve solamente porque la gente vaya a una iglesia, ni porque cante, ni porque dance, porque la primera vez así lo hicieron. Y hubo un desastre, hubo muertes, porque dice que lo hicieron sin obedecer las ordenanzas de Dios. Es importante entender de que dice aquí algo interesante. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, donde toda la falsa alabanza, la falsa adoración, todo es alabanza. Ven, culto de alabanza y adoración. Eso es un engaño. Porque estamos viviendo tiempos, hermanos, donde el cristianismo es vivir bajo una fuente que no es una fuente de una sabiduría que no depende de Dios. La carnalidad es una fuente de una sabiduría que no depende del Dios vivo, que no depende del Espíritu Santo, que su fuente no es la vida eterna, que su propósito no es la vida eterna. ¿No se dan cuenta que la gente en cualquier momento va a morir? El Evangelio, hermano, si no tiene como propósito la muerte de alguien, ya sea morir hoy para el mundo, morir a nuestra carne, morir a nuestro viejo hombre, para vivir para Cristo en la eternidad, queridos hermanos, no tiene validez. No tiene sentido ese tipo de evangelio. Pablo lo dijo en Gálatas 1. Hay aquel que viniera predicando un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Oye, el culto a Dios, no, el culto a Dios no es danzas, cantos, gritos, porque así lo quisieron hacer. Y es que entre más cante, entre más participación, entre más música haya, entre más equipo haya, entre más luces, gente, espacio haya, es porque hay mucha presencia. No es por gritar, no es por hacer ruido, no es por aplaudir, no es eso. No importa qué tan grande sea y qué tan todo es, tanta coreografía se vea bonito, pero eso no es presencia. Le voy a decir por qué no es presencia, hermano. Con toda seguridad me atrevo a decir que no es presencia. Porque nunca va a estar la alabanza, queridos hermanos, por encima de la bendita palabra. No es la alabanza, no es la música que atrae la presencia de Dios. Lo que atrae realmente la presencia de Dios, ni tan siquiera es el pueblo. Es un pueblo que se santifica. Lo que atrae a Dios es la santidad. Porque Dios tiene que morar donde hay algo santo. Por eso Israel ya no es el pueblo santo. O sea, hablando de la tierra santa. Sino que, ¿por qué? Porque el santo no está ahí. Por eso cuando le dice Dios a Moisés, quítate la sandalia porque estás en tierra santa, lo que representaba es que no vas a meter en nada del mundo aquí. Y era santo ese pedazo, hermano, porque estaba ahí el santo. Donde está el santo, santifica el lugar, pero él no está. Él solo se santifica mientras el santo está ahí. Si el santo está en nosotros, nos vamos a santificar. No lo somos en santidad como él, pero nos vamos a santificar. Pero hoy han convertido, queridos hermanos, el cristianismo en una falsa fuente de sabiduría, una falsa vida eterna.
que dependen más bien de los gustos personales, de los deleites personales, más que la obra de Dios. Pues el cristianismo es una religiosidad. Al cristianismo hay que denunciarlo, porque el cristianismo que no se somete a Dios, ni a las leyes, ni al Espíritu Santo, no puede agradar a Dios. Y todo lo que no puede agradar a Dios no entra a su presencia. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde hoy deciden más las cosas por medio de los pensamientos, por medio de ideas, por mandamientos de hombres, por filosofías, más que por las decisiones que toma nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Hoy se toman más decisiones basadas en emociones, en sentimientos, que realmente bajo la voluntad divina. ¿Por qué razón, queridos hermanos, entonces la primera vez que llevaron el arca del pacto, hubo muerte? ¿Por qué razón hubo eso? Porque no quisieron poner por obra su palabra. Dicen ellos que, queridos hermanos, que es que porque, dice, pues no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a santificar su vida. Pero santificar su vida, hermano, no es una apariencia. Empezaron a santificarse. Vamos a entender qué es santificarse. En pocas palabras, porque hay mucho que hablar sobre esto. O sea, que es largo, es extenso. Hablar de esto no nos llevaría un simple media hora. Nos lleva mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando hoy? La falta de búsqueda de la palabra y la oración. Mira, va a encontrar siempre, hermano, tres cosas va a encontrar juntas. Todo en Dios es junto. El Padre con el Hijo con el Padre. Jesús con el Espíritu con Jesús. El creyente con el Espíritu con el creyente. La palabra con el creyente con la palabra. Pero acá dice algo interesante, que la palabra y la oración van juntos. La alabanza y oración, adoración, que es lo mismo, van juntos. Y ayuno y oración van juntos. Van juntos. Van juntos, queridos hermanos. Por eso es importante entender que hoy la gente no ora, la gente no lee, la gente no ayuna, la gente no le sirve a Dios, la gente no canta, la gente no adora. Por eso, mira, hermano, si nosotros hacemos mucho relajo dentro de la iglesia de Cristo, si vamos a una iglesia y es canto y danza porque pensamos que eso es presencia, hasta profetizamos y hablamos en lengua, es pura faramaya, hermano. Perdóneme que se lo diga. Es pura faramaya. Es pura situación fingida. No digo que Dios pueda moverse. No digo que Dios los pueda usar. Sino que dice algo interesante acá. Esta gente no tiene ni comunión con Dios, hermano. Y la gente que ora y lee la palabra, dice la Escritura, hermano, no puede santificar las cosas de Dios. 1 Timoteo 4, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en cuenta con acciones de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro, de Jesucristo, nutrido con palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Si enseñas que la oración, que la palabra y la oración, por medio de la palabra y la oración, todo es santificado, entonces serás un buen ministro, un buen siervo de Dios, alguien que pueda mover la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. La gente no ora. La gente no lee. ¿Cómo va a poder distinguir lo santo? ¿Cómo va a poder distinguir la presencia de Dios, queridos hermanos, si la gente no lee y no ora? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo sucede que esto se mueva de esta manera?
Por eso viven menospreciando, viven rechazando, tienen un comportamiento de una falta de búsqueda. Mira, hermano, su problema no es la iglesia, su problema son ellos que no oran, no leen. Por eso es que mi esposo anda desanimado, yo me quiero, váyase a buscar una iglesia, hermano, donde cante, dance, donde todo es alegría, pero donde le oculten la importancia y piensan que eso van a ser santos. Eso no es santo, hermano, se lo voy a demostrar. Si el punto que nos estamos acercando, que la iglesia santa son solamente los que se van ahí en el arrebatamiento, aquellos que se santificaron, que entendieron la santidad. Al final, todo esto se va a salir a la luz y no lo van a poder ocultar. No lo van a poder, ni tan siquiera esto les va, porque están justificando. Por eso dice que la primera vez que quisieron traer el pacto fue un desastre, hubo muertes, porque lo hicieron no apegado a lo que Dios estaba demandando para poder hacerlo. Entonces la gente que no ora, la gente que no lee su palabra, que no se nutre de la palabra, nunca va a poder, queridos hermanos. Por eso dice aquí, dice, hay algo interesante. Hay que ser realista, porque la palabra verdad viene de la palabra realista, ser realista. Vean qué dice. Dice Tito 1, 15, 14, dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Perdón, desde el 13, este testimonio es verdadero, por lo tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira, hermano, ellos no ven en las cosas, ellos no ven nada santo. No ven nada santo. Y dicen, hermano, que están haciendo lo correcto. Dios está conmigo, yo profeso, yo soy un Dios mío, hermano. Si usted no lee, si usted no ora, si no pone por obra su palabra, si usted no busca a Dios realmente, lo demás es fábula. ¿Qué son fábulas? Por eso fábula, no atendiendo a fábulas judaicas, solamente son invenciones, solamente en su mente se imagina cosas. Así como hay ideologías hay hermanos que la gente se cree animales, que se cree, también hay gente que se cree santa. Por eso hay muchas también ideologías dentro de la iglesia. Ya se creen santos, se creen ángeles, se creen cuantas cosas, cuando en la realidad, queridos hermanos, están trastornados de la mente. Eso dice la Escritura. Hay gente que está trastornada de la mente. Se autopercibe un santo, se autopercibe un justo, se autopercibe lo mejor, cuando en realidad, queridos hermanos, está fuera de la realidad. Una autopercepción completamente, cuando dice aquí la Escritura que son rebeldes, abominables, reprobados en cuanto a toda buena. ¿Por qué razón? Porque el que no tiene oración y no tiene obediencia, hermano, va a manifestar esto. Y no importa cuánto dance, cuánta corra, nada. Lo quisieron hacer por medio de alabanza y toda oración la primera vez que quisieron traer el arca, hermano, pero no había obediencia, no había santidad, en pocas palabras. Y por eso les causó muchos desastres en sus vidas. Tomaron decisiones conforme a los mandamientos de hombres, hermano, conforme a sus propias ideas, y desecharon la voluntad de Dios. Este evangelio se trata, queridos hermanos, de que realmente Dios esté. No que nosotros estemos, sino que Él esté. No a nosotros. No a nosotros. Es a ti, Señor, a ti, Señor. No es por causa mía, es por causa del Señor. O sea, Dios no desciende por causa del hombre. Dios desciende, queridos hermanos, porque el hombre le está buscando. Pero Tito habla, de hermano, de que la importancia de la oración y la palabra. ¿Cómo van a santificarse algo? Sí. ¿Cómo van a ser santos si los levitas se tuvieron que santificar? Entonces, ¿qué dicen? Tuvieron que agarrar la oración, tuvieron que agarrar la palabra. Entonces, la oración, que hermano, es que
tuvieron que, los levitas, tuvieron que agarrar, queridos hermanos, la oración y la palabra. O sea que ellos no hacían esto, o lo habían dejado de hacer, Querían mover queridos hermanos, querían mover la presencia de Dios, hermanos, por sus fuerzas, como le pasó a Sua. Y por eso, hermano, murió, porque Sua significa eso. El evangelio no tiene como fuente, hermano, para empezar a santificarse, queridos hermanos, la palabra. Lo demás es cristianismo religioso. Pero también la Escritura dice, queridos hermanos, que Daniel, cuando buscaba a Dios, Daniel se santificaba. Daniel dice, queridos hermanos, porque hay un pueblo que desecha su relación con Dios. Hay un pueblo que no tiene relación con Dios. Hay un pueblo que finge estar en comunión con Dios. Hay un pueblo que desecha su relación con Dios. Hay un pueblo que finge estar con Dios. Finge. Es una fe fingida. Es una fe disfrazada. No es genuina. Daniel 9, versículo 39, 3. Entonces, para poder, queridos hermanos, entender de que esto es santo, mover la palabra, la presencia de Dios porque es santo, se necesita ayuno, o sea, palabra y oración. Por eso dice que mandaron a santificar a los levitas. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, que hice confesión delante de él, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan los mandamientos. Hemos pecado. Vean lo que dice. 7 cosas declara Daniel cuando él ayunaba, cuando él oraba. He pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebelde. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vean. No hemos obedecido la voz de los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Dice, hermano, a nuestros príncipes y a nuestros padres en toda la tierra. No lo hemos hecho. Quiere decir que la séptima, queridos hermanos, es que ellos no oraban. Ellos no oraban. Ellos no oraban. Queridos hermanos, ellos no oraban. No oraban, ni ayunaban, en la séptima. Fíjese. Y cuando no ayunaban y no oraban, cometían pecado. Habían cometido iniquidad. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que ellos, cuando Daniel, el que ora y ayuna, el que de vez en cuando ayuna, no es para hacer sentirse más poderosos, como aquellos dijeron los apóstoles, dijeron, verá, Señor, cuando el Señor le dijo es que este género solo sale con ayuno y oración. Sin embargo, está mencionando el ayuno y oración, o sea, es para librarnos de la rebelión, para librarnos del pecado, de la iniquidad. Ellos mismos, Daniel lo dice, que es lo que esto aquí está hablando, queridos hermanos, lo que los levitas, o sea, no se santificaron. ¿Por qué razón? Porque había pecado en ellos. Vean qué tipo de pecado había en ellos.
en ellos. Por lo tanto, queridos hermanos, ellos no lo denunciaron. Por eso dijeron ellos, es que el Señor que los había mandado en sus mandamientos, le habían mandado en sus mandamientos que esto lo sacaran de su vida. Lo sacaran de su vida. Tuya es, díselo, ellos luego dicen en el 7, tuya, oh Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de que hoy lleva todo el nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, de los de lejos y toda la tierra, a donde has echado a causa de tu rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh, mira, hermano, quiere decir que el que ayuna y ora va a echar de su vida el pecado, va a echar de su vida la iniquidad. O sea, ir completamente violando, queridos hermanos, los propósitos de Dios. La iniquidad, la maldad. Actuar con una actitud fría, desánimo, de doble ánimo. Hemos hecho impíamente, no nos ha interesado las cosas espirituales. Hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vean lo que dice. Aquí entre nos, hermano. ¿Cuántos quieren santidad? ¿Cuánta gente de los que están en la alabanza, están en panderos, son maestros, son maestras, profetizan? Y pongámosle, son líderes. Realmente obedecen, son obedientes a sus pastores. Realmente dice, hemos obedecido a tus siervos, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en el nombre hablaron a nuestros reyes, que están hablando la palabra de Dios, ellos no lo respetan. Había muchas cosas, queridos hermanos, que son 7 cosas, que ellos no oraban, ellos no ayunaban. Eran rebeldes a sus padres, eran rebeldes a los profetas. Y hubo un desastre. Hay un desastre en su vida. Es un desorden en su vida. Porque no se santificaban, porque no tenían palabra y oración. No había oración y palabra. No había alabanza y adoración en su propia vida. No había. Y es una de las cosas que empezaron a hacer. Entendieron, queridos hermanos, que la presencia de Dios no se mueve por emoción ni por sentimientos. ¿Saben que el problema hoy, el problema grave, es que tenemos un pueblo que no lee, no ora, que no ayuna, que no adora, que no alaba? O sea, alabanza es obediencia. Todo lo quieren hacer y por eso hoy va a ser muy visible que todo tendrá que ver con estructura, tiene que ver con cantos, con danza, y por eso invitan a la gente a danzar. A mí no me importa, hermano, perdonen la expresión. Si la gente danza, lo que importa, queridos hermanos, ve descender la presencia de Dios por causa de la obediencia. Porque si canta y danza y hace todo y no se santifica, desastre va a aparecer. Desastre. ¿Y cuál es el desastre aquí? Hubo que comieron iniquidad, van a ser derrotados ante situaciones, fueron rebeldes completamente contra sus pastores, contra los profetas, se levantaban, no escuchan palabras, no leen. Y luego dicen que son los demás, son ellos. Hay un fenómeno que está, la rebelión, la división dentro de las iglesias está siendo cada día más una realidad. Hay una estadística que las iglesias que están creciendo mucho es porque han causado división, rebelión en las iglesias.
quieren competir. Mira, hermano, hace poco lo predicamos. Pablo dice que nos hizo ministros competentes, no ministros que compiten. No competimos con una iglesia a ver quién se llena más. Porque en este camino no importa qué iglesia es más grande, cuál es la estructura más grande, cuánto más grande hay, qué tan famoso es el pastor. Lo que importa es su presencia. Y la presencia no en una iglesia, sino la presencia en la persona, porque Dios está buscando un justo, no una iglesia. Dios está buscando un justo, donde pueda derramarse y donde advertirle a aquellos que están ahí. Por eso la Escritura, hace poco lo predicamos, hace como 2 domingos, predicamos, queridos hermanos, que el creyente que se consagra para el Señor, como lo hizo Amós, dijo él, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, pero dice que era un campesino. Era un campesino a quien Dios usó para denunciar al pueblo su rebelión, para su fingimiento. Agarró a Amós para denunciar, queridos hermanos, que estaban ellos habían violado todas las leyes, hacían acepción de persona. O habían denunciado, queridos hermanos, de que esa iglesia, queridos hermanos, y a esos pastores y a esos jueces y a esos líderes le estaban dando por su lado a las iglesias. Les estaban diciendo a los creyentes, mira, no hay problema si tú no veniste, Dios te bendiga, manda tu diezmo. Mira, si tú menosprecias, te eres indisciplinado, no importa, Dios te ama, Dios está contigo. Les estaban enseñando que si tú trabajas, abandonaste al Señor, te alejaste de Dios, no importa, tú sigues sin arrepentirte. Tuvo que levantarse, tuvo que levantar Dios a Amós para decirle a ese pueblo su rebeldía, su falta de ese interés impropio, porque no era propio de ellos, sino que habían fingido, hermano, decir que a ellos les interesaban las cosas de Dios, cuando el Señor dice a ustedes no les importa, ustedes no vienen, ustedes se alejan, a ustedes no quieren servir, a ustedes están dejando de congregarse. Se los tuvo que denunciar. Dios está denunciando ese tipo de cosas, hermano. Lo está denunciando. Sin embargo, con la misericordia, con el propósito que se arrepienten, que dejen de hacerlo y vuelvan a casa y se establezcan. No importa si fallaste. O sea, vas a sufrir las consecuencias, pero tienes que regresar las cosas de Dios. No te rebeles. Quieren mover la presencia de Dios, quieren que la presencia de Dios se mueve. Por eso dice ellos, ¿por qué hubo tanta muerte? ¿Por qué hubo un desastre? Porque no pudieron trasladar arca. Porque Dios no necesita la ayuda de nadie. Cultos fingidos, mandamientos de hombres. Al final eso se va a traducir quién es la iglesia santa. No se santificaban, hermano. Hoy no se denuncia porque la gente está en tinieblas. Son incapaces de decir y denunciar estas cosas. El creyente que se consagra, el creyente que se aparta para el Dios y el que dice que tiene una relación con Dios, tiene como efecto denunciar, queridos hermanos, a una iglesia que no se santifica, a un creyente que no se santifica. Hermano, ¿cuánto tiempo pasa usted en la oración y en la palabra? Entonces, ¿por qué no denuncia el pecado? ¿Por qué no denuncia la maldad? ¿Por qué no denuncia la gente impía? La gente que finge. ¿Por qué no denuncia la rebeldía? Pero empieza primeramente en tu vida. A ver, ¿quién se jacta en este tiempo de jactar, decir yo soy un hombre obediente a mi pastor? ¿Quién se jacta? Si todo el tiempo están hablando de ellos, están hablando de los hermanos, están levantándose contra todos. Y si no les gusta se van a otra iglesia, si no les gusta quieren hacer. Pero ¿sabes dónde empieza el asunto? ¿Dónde está? ¿Por qué está pasando? Estos levitas lo reconocieron. Digo, nosotros nos causó un gran problema, nos vino mucho desastre, porque nosotros hemos dejado la santidad, que estamos diciendo, nosotros hemos pecado, nos levantamos, hablamos mal de los pastores, somos rebeldes, no buscamos, no ponemos por obra sus mandamientos, vivimos como querramos en una libertad, no buscamos a Dios, no nos comportamos, no damos testimonio. No oraban, reconocían que no oraban, reconocían que no ayunaban, reconocían que no leían, reconocían que no se levantaban. Ellos lo reconocían. Por eso nos pasó esto, dice, porque hemos dejado la presencia de Dios. Por eso el propósito del Evangelio es denunciar el pecado, denunciar, hermano, para todas estas 7 cosas,
para que haya santidad, para que haya una verdadera adoración. Santidad no son cantos, no son discipulados, no son, hermanos, al pastor famoso, lo que usted quiera, ni predicar, sino detestar, queridos hermanos, santidad, detestar lo que Dios detesta y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es santidad. Amar lo que Dios ama. Hay que denunciarlo, hermanos. Esta es rebelión, está en desobediencia. Si el propósito entonces, hermanos, es su presencia para poder adorar a un Dios santo, nosotros tenemos que aprender que es santidad, porque sin santidad nadie lo verá. Sin santidad nadie se va a ir. Ese es el punto. No importa qué tanto hagan, hermano, qué tanta faramaya hagan. Si no se santificaron, ¿quién está denunciando esto? A mí me gustaría escuchar la gente que se levanta contra los pastores, que hablan mal de los pastores, que prediquen así. No deben de hablar mal de sus pastores, no deben de rebelarse contra sus pastores, no deben de inventar mal contra los hermanos y hermanas, no deben de estar ataque y ataque, sus reuniones sean ataque y ataques, porque sí lo hacen. Al menos yo he visto que a los que se han, al menos en esta iglesia, al menos yo he visto que a todos los que han hecho así, han terminado mal. No le ponen freno a la boca. Todavía no. El empezar no significa el final. Vamos a ver cuánto tiempo les tarda su gusto. Si Dios no los guió, dice que tarde o que temprano se va a deshacer. Se va a deshacer. Y esto lo dijo un hombre de Dios que se llamaba de Gamaliel, un doctor de la ley venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera de momento a los apóstoles en Hechos 5 versículos 34, 35, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Yo soy alguien. Vamos a levantar, y este se unió con un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Pues de después se levantó otro levantó que era Judas de Galilea el día del censo y llevó en pos hacía mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no lo podéis destruir. Tal vez estéis hallado luchando contra Dios. Aquí ha pasado un fenómeno aquí en esta iglesia, aunque está pasando en todos lados, que todos los que se salen se dedican, hermano, a evangelizar a todos los que están dentro de la iglesia para sacarlos. Lo logran. Lo logran. Se llevan hermanos, pero desde antes están trabajando con la murmuración, con la crítica. Usted diga, aquí, eso es santidad. ¿Cree que van a hacer atraer el arca del pacto, hermano? ¿Van a atraer la presencia de Dios en su vida? Los levitas lo entendieron. Si la obra es de Dios, queridos hermanos, están luchando contra Dios, no contra nosotros, no contra los pastores. Están luchando, y todo aquel que lucha contra una obra que es de Dios va a terminar mal. No es maldición. ¿Por qué, queridos hermanos, cómo quieren atraer el arca de la presencia de Dios? Si no leen, no oran. Si no ayunan, no oran. Si no adoran y no oran. El problema más grande del hombre es la ignorancia, que desconoce realmente qué es lo que a Dios le agrada. Pretenden ignorar las escrituras para establecer las suyas. Por eso el propósito del evangelio es denunciar todo lo desagradable, las 7 cosas. Hay que denunciar hasta que no leen y no oran, porque le están haciendo un gran daño y no van a poder atraer la presencia de Dios.
no son cantos, no son reuniones, no hagan todo lo que sea. Al final tienen que decir que la obra es de Dios, y si es de Dios, no tienen por qué estarse levantándose con nadie, ni con un hermano, ni con nadie. Preocúpense porque Dios los use. Por eso dice que Pedro 3:16, por cuanto este mensaje es de salvación, así casi en todas las epístolas, hablando de una de ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigan en vuestra firmeza. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pretenden ignorar las escrituras para establecer las tuyas. ¿Cómo podrán adorar en santidad a un Dios santo si no sacaron de su vida el pecado, la iniquidad, el hecho de vivir impíamente, el ser rebelde, el que están apartados de los mandamientos y de sus ordenanzas, el que no obedecen a sus profetas, el que están en contra de sus profetas? Hablan de los reyes, de los líderes, todo el mundo están hablando. ¿Cómo pretendieron entonces, queridos hermanos, establecer el reino de Dios, la santidad de Dios, si no se santifican? ¿Cómo? ¿Dónde estaba el mal de los levitas? ¿Dónde ellos reconocieron? Por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Entonces los levitas, ¿hacia dónde fueron? ¿A hacer una apariencia? ¿A cantar y a danzar? No, primero lo hicieron con cantos y danzas. Y no funcionó. No funcionó. Lo hicieron con reuniones. Hasta que ellos dijeron algo. Nosotros hemos dejado la oración y la palabra. Y por esa razón, nosotros, dice, no nos apegamos, no obedecemos la palabra. No nos limpiamos porque no nos obedecemos. Luego dijeron, nosotros hemos dejado el ayuno y la oración. Por esa razón, dice, entonces por esa razón dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, no hemos apartado de los mandamientos ordenados. Y cuando dijeron ellos, nosotros dejamos la alabanza, la adoración, dejamos la oración, entonces ellos dijeron, nosotros hemos desobedecido a nuestros profetas, no hemos hecho lo que ellos nos han dicho, no obedecemos a ellos. Reconocieron, queridos hermanos, lo que hacían. La iglesia de Cristo, la iglesia que reconoce que no lee, que no ora, que no ayuna, que no ora, que no adora y no ora, está engañada. ¿Y sabe a qué se van a dedicar, hermanos? A esto. Porque nosotros tenemos que establecer una iglesia santa para adorar a un Dios santo. Y todo el que no se santifica no se va a ir. No se va a ir. Porque la gente hoy en lugar, queridos hermanos, de estar atrayendo a la presencia, está en contra de la presencia. Está en contra de la presencia. Los tuvieron en los días de Baal, los tuvieron en los días de Aarón, de Moisés, hermano. Porque para ellos dice que el que no ora y el que no lee, no entiende qué es santidad. Y santidad no es una apariencia, santidad es denunciar lo que a Dios no le agrada. Pero como no saben qué es lo que a Dios no le agrada, no pudieron denunciarlo. Por eso hoy, queridos hermanos, hoy en día están torciendo las escrituras, están pretendiendo ignorar, no tocar el tema. No tocar el tema.
si van a ser rebeldes, tarde o que temprano se va a manifestar. Tarde o que temprano, queridos hermanos, va a manifestarse que ellos no andan en la palabra de Dios. Tarde o que temprano se va a manifestar quién ayuna, quién no. Tarde o que temprano se va a manifestar quién ora y quién es su palabra y quién no. Tarde o que temprano se va a manifestar quién se sujeta a sus pastores, lo que les dicen, que los corriga. Tarde que temprano se va a manifestar. ¿Cómo? Pues claro. Cuando quieran mover la presencia de Dios, cuando quieran que Dios se mueva en su presencia, lo único que va a haber son consecuencias. Son consecuencias. Porque quieren hacerlo como usa, a la fuerza. Y en Dios, nada es a la fuerza. Es por la obediencia. Dios no va a moverse por caprichos de nadie. Al que le interesa que Dios se mueva en su vida es al hombre. No, Dios, hermano, está buscando, justificando al hombre. No importa que hagas lo que hagas, yo estoy contigo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Si se levantan contra una obra de Dios, contra un ministro de Dios, contra un pueblo de Dios, van a luchar contra Dios. Aunque aquí dice que ellos pusieron su propia iglesia, dividieron, quieren competir. Nosotros no estamos compitiendo, hermanos, es mandato de Dios. Terminaron mal. Quieren atraer la presencia de Dios, quieren que Dios los use. Quieren decir, hermano, pero porque no le buscaron según sus ordenanzas, no se santificaron, no hicieron las cosas como Dios les mandó, como Moisés les había mandado conforme a la palabra. Ellos no sintieron el peso realmente, queridos hermanos, de que es realmente levantar una obra, que realmente, queridos hermanos, está llamando a la salvación. Ni tan siquiera entienden, queridos hermanos, que realmente que es la muerte. No entienden nada de eso. Todo entienden que es canto, danza, música. Cuando un familiar realmente se está muriendo, cuando realmente sabes que no quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, ¿acaso ese hijo que canta, que danza, agarra, hermano, y lee la palabra, está metido en ayuno y oración? Está metido, si no lo está haciendo, preocúpate. Tarde o temprano él aborrece lo santo. Aborrece lo que Dios ofrece. Dice que para él nada es santo, nada es puro. Por eso cuando la gente te contesta, oye, ¿qué hacer? Y te empiezan a refutar, a contestar y todo eso. Hermanos, es evidente esta persona que todos son respondones cuando uno le dice, hermano, hay que hacer esto y lo otro. Y está todo el tiempo de contestalón, o sea, no está de acuerdo. Claramente sabemos que esa persona no ora, esa persona no lee, esa persona no tiene comunión con Dios, esa persona no tiene ninguna relación con Dios. Y prácticamente, pues, desastre vivirá en su vida. Las cosas les va a salir mal en su vida. Porque en lugar de que luche con Dios, está luchando contra Dios. No tiene ninguna relación, aunque dicen es que Cristo no es una, como dicen, no es una religión, Cristo es una relación. Pero no lo tienen. Solamente son palabras repetitivas, pero no lo tienen, hermano. Para establecer lo santo hay que denunciar lo que está mal. Pero como no pudieron ellos, hermanos, tuvieron que limpiar su vida y sacarlo todo para poder atraer la presencia de Dios, para poder trasladarla a un lugar de bendición. Cristo no va a llegar, la presencia de Dios no va a llegar en lugares donde no hay bendición, donde no se usa para bendición. Donde no se usa, queridos hermanos, para la salvación de las almas. Dios no va a llegar a una iglesia donde compiten. Piensan que levantar una iglesia, estar levantando su propio altar, porque la Escritura dice que hay quienes levantaron su propio altar y hay quienes levantaron
una iglesia. Dice, pues yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo no tengo necesidad porque yo aquí oro, yo aquí leo. Dice ahí, la escritura dice que se están levantando su propia iglesia en su casa. Tienen su propia iglesia en su casa. No lo hagas, hermano, no lo hagas. Porque eso yo no lo veo. Dice que tenían terafines. No lo hagas. Lucha con los que luchan, lloran con los que lloran. Es mejor quedarse junto a aquellos que están pasando persecución. Es mejor quedarse con aquellos que sufren, como dijo Moisés. Prefiero quedarme juntamente con el pueblo, hasta un pueblo que está siendo maltratado, que gozar de los deleites temporales del pecado. Prefiero ser maltratado. Prefiero lo que me digan. Pero yo no me suelto de la presencia de Dios. Yo no me suelto de mis hermanos que también están pasando situaciones fuertes. Yo no me suelto de ellos. Porque Dios estaba ahí. Fíjate dónde Dios está. No donde Dios pretende que Dios esté. Donde Dios esté, ahí está. Jesús dijo, donde yo esté. No la gente va a manejar a Dios a decirle, yo quiero que aquí estés. No, es donde Él esté. ¿Dónde está el problema, hermano? No leen, no oran, no tienen comunión, no buscan todo lo que pasa, queridos hermanos, todo lo que pasa en la vida de un creyente. Depende qué tanta intimidad y qué tanto denuncie, qué tanto en su vida primero saque de su vida todo lo que está mal, lo que a Dios no le agrada. Y ellos lo saben, o todo el mundo lo sabemos. Que dejen de ser rebeldes, que dejen de estar cuchicheando, que dejen de estar levantándose, que dejen de que sean realmente de bendición, que Dios los use. El problema está que lo quisieron hacer los levitas y todo le fue mal, hermano. Y quien no entienda que su base primeramente es su relación íntima con el Señor, no espere que le vaya bien en la vida. No esperen que va a moverse Dios nada más porque exteriormente cantan, danzan, se mueven. No piensan. A veces es lo triste de esto. No lo piensen. Porque los levitas se tenían que santificar para mover la presencia. Miraron lo que no hacían. Miraron lo que no hacían. El evangelio tiene bases. O sea, ¿cuáles son las bases? Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos así. Nunca va a empezar el evangelio por el 3, por el 4, por el 5, por donde tú quieras. Si no va del 1 al 2, al 3, de gloria en gloria, de nivel en nivel, de victoria en victoria, no es evangelio. No es evangelio. Tiene bases. Y todo aquel que viole esa regla, viole esa orden de Dios, Dios no se mueve, hermano. Esto fue lo que pasó la primera vez. Quieren hacerlo a su manera. Y todas las cosas les salió mal. Aborrecen la santidad. Aborrecen lo primero. Por eso vuélvete a la palabra, hermano. Vuélvete a la oración, vuélvete a la intimidad. Y saca de tu vida lo que a Dios no le agrada. Si eres una persona que todo el tiempo está levantándose, hablando, porque las iglesias hoy los creyentes hermanos hablan pésimo, terriblemente de su pastor, de la iglesia donde salieron. Ese es su tema. Nada más que tienen que comprobar que Dios está con ellos. Ese es el tiempo, queridos hermanos, donde todo será canto, será danza, gritos, corredera, pero sin presencia de Dios. Se volverán a la idolatría, en un ídolo que no tiene espíritu. Qué triste que haya un pueblo que no ora. El peor enemigo del hombre es la ignorancia. Mi pueblo pereció, no por fe, sino porque le faltó conocimiento. Oseas
no tienen relación con Dios, hermano. Dicen tener relación con Dios, pero no la tienen. No se santifican. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Realmente seas una persona que para que Dios descienda en tu vida, descienda sobre la iglesia, santifícate. Santifícate. No importa cuántas pruebas tengas en tu vida diaria. Lo importante es que Dios esté contigo porque estás haciendo lo correcto y denuncia primeramente en tu vida lo que está mal y dile a otros no lo hagan, hermanos, porque la presencia de Dios se va. Dios te bendiga. Regresa a casas. Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy tenemos culto aquí a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín. Visítenos para que juntos le demos la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial y podemos alabarle en la santidad, queridos hermanos, en la santidad de su nombre. A darle la gloria como Él se merece. Y donde quiera que esté usted, vaya y sujétese a su pastor, obedezca o reconozca autoridad. Vea lo que dice en Judas, esto no reconoce. Solamente comen impúdicamente con los pastores. Eso lo dice. Dice, es que mi pastor, pero algún día, ¿por qué no van y le dice, pastor, yo me voy a sujetar a ti? Yo voy a obedecer. Si realmente te vas a sentar, hermano, a comer con tu pastor, a convivir con los hermanos, dile, yo me voy a sujetar, le base de testimonio. Usted lo puede leer en el libro de Judas. Los falsos creyentes, los falsos que solamente se sientan a murmurar impíamente. Dígale, pastor, me voy a sujetar a ti. Dígale, encárgate de mi alma. Mi alma, llévanos delante de Dios. Para que yo un día esté con el Señor allá en el cielo. Obedezca, hermano, porque si no, de nada le va a servir. Cuídese. Les esperamos hoy aquí en Cerrito. Y donde quiera que esté, vaya y congréguese. Póngase a cuenta bajo autoridad, bajo la autoridad de la palabra, haga lo que el Señor le dice, porque si no, es puro mandamiento de hombre, no es el Espíritu Santo, hermano. Vuelva a casa, arrepiéntase, reconcíliase, reciba a Jesucristo como su Salvador. Es tiempo realmente, porque este tiempo así va a ser. Van a tratar de ignorar lo que dice las Escrituras, como lo hicieron ellos. Ignoraron, lo hicieron afuera. Eso es burlarse de Dios. Cuídate. Mañana es un punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida, si es que con la ayuda de nuestro Dios. Hoy transmitiremos el culto, esperemos contar con su presencia. Ayúdanos, queridos hermanos, para seguir evangelizando, para llevar más palabra, queridos hermanos, aquellos que necesitan o necesitamos entender que nos falta todavía en este camino. Cuídate y bendiciones a todos.